Las estimaciones sobre el aumento del nivel del mar han evolucionado a lo largo de los años. Lo que sucederá en ciudades de Latinoamérica dependerá, entre otros factores, del aumento de las temperaturas en la Tierra. Un informe de la ONG Clima Central calculó que en el transcurso de este siglo, el nivel del mar aumentará hasta 2 metros. Eso implica que, para el año 2100, el terreno en el que viven 200 millones de personas podría quedar prácticamente inhabitable. En Yucatán y Sinaloa, el aumento del nivel del mar es una amenaza a largo plazo. En menos de 80 años, ambas regiones mexicanas podrían quedar debajo del nivel del agua. Nicaragua y Honduras son los países de Centroamérica que se verán más perjudicados con las consecuencias del calentamiento global, en su costa este principalmente. En Colombia la amenaza está en Barranquilla, mientras que en Venezuela el peligro inminente será para los pueblos aledaños al lago de Maracaibo y también se afectarán las áreas habitadas en Tucupita, capital de El Tamacuro. Brasil, con sus más de 7.000 kilómetros de costa sobre el Océano Atlántico, enfrenta amenazas de norte a sur, pero según el informe de Clima Central, Porto Alegre y Río de Janeiro deben tomar previsiones lo antes posible porque serán las ciudades más afectadas. La capital de Uruguay, Montevideo, y Punta del Este serán inundadas totalmente. Entre los varios puntos que se visualizan en Argentina destacan dos áreas, Entre Ríos y Buenos Aires. Detrás del aumento del nivel del mar está una realidad sobre la que cada vez escuchamos más, el calentamiento global. Este fenómeno hace que el nivel de las aguas suba por dos motivos, según explica la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Por un lado, influye el derretimiento de los glaciares y por otro, el volumen del océano se expande a medida que el agua se calienta. El cambio climático tiene consecuencias en nuestra vida diaria, como vemos en la actualidad, y, por ejemplo, en los fenómenos naturales que cada vez son más imprevistos, destructivos, con lluvias más torrenciales o sequías más prolongadas. Bueno, siempre está la preocupación de dónde vamos a estar en las próximas décadas. Hay consecuencias, sin duda. Hay que contemplar cambios en nuestro comportamiento contaminante que afecta al planeta y que ya, bueno, evidencia va a sufrir más y va a responder con más fuerza. Es el caso de la posible desaparición de pueblos o de ciudades por el crecimiento del nivel del mar y varias de ellas están en Latinoamérica, como hemos podido ver en el reporte que preparó nuestro equipo. Para conversar sobre este desafío que debe preocuparnos, sin duda, nos acompaña Javier Sierra, quien es portavoz del Sierra Club, una de las organizaciones ambientales más antiguas, más grandes, de mayor influencia en los Estados Unidos. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Gladys? ¿Cómo estás? Gracias. Gracias a usted por estar con nosotros, porque además este es un tema que se toca de manera recurrente, pues en el momento, sobre todo cuando hay grandes tragedias, como consecuencia de un fenómeno natural, la gente responde, dice, ay, sí, hay que ocuparnos, debemos cambiar, pero en la cotidianidad no sé hasta qué punto entendemos esto y terminamos de tomar conciencia, y más como gobiernos que pueden ser responsables de políticas públicas eficientes en este sentido. ¿Cómo lo ve usted, señor Javier? Bueno, como bien decía tu corresponsal en la historia que hemos visto, obviamente el nivel del mar está subiendo debido al derretimiento de los glaciares y de los dos casquetes polares, debido al calentamiento de la atmósfera. La última vez que hubo tanto dióxido de carbono, que es uno de los gases de calentamiento global que hubo en la atmósfera, fue hace unos 3 millones de años. Por entonces, el nivel del mar era 30 metros más alto que lo que tenemos hoy. Hay aspectos de la crisis climática que ya son irreversibles. Hemos calentado la atmósfera solo 1,15 grados centígrados y las consecuencias han sido terribles, como lo vemos todos los días. Increíble, eso. Vamos 1,15 grados es el calentamiento, que uno lo ve en número y es chiquitico, pero el impacto ya es gigante. Bueno, si nos asomamos en la vida cotidiana, salimos a la calle y a lo mejor tenemos 10 grados centígrados, ¿vale? Y entonces llega el mediodía y estamos quizá a 20 grados. Entonces la gente se da cuenta de, bueno, 1,15 grados no es nada. Lo que ocurre con esta cifra es que es global, ¿ves? Entonces esto es en todo el planeta y cada décima de este número es un incremento extraordinario, es un incremento que hace que las consecuencias sean terribles. Llevamos camino de llegar a 2 grados de calentamiento global para el año 2030. Los veranos cada vez son más largos y calurosos y los inviernos más cortos
y cálidos desde el punto de vista económico, y ustedes están ahí. La península de la Florida es la región del mundo más vulnerable a la crisis climática. Su altitud del nivel del mar es entre 1 y 2 pies. No es de extrañar que South Beach se inunde regularmente, incluso cuando no llueve. Sí. Estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares en pérdidas inmobiliarias, el patrimonio de la inmensa mayoría de las personas que viven en la Florida. No podemos permitir la Florida y el resto del mundo, de las zonas costeras del mundo, sigan en este camino. Tenemos que tomar medidas realmente dramáticas y consecuentes con lo que está ocurriendo. Y ahí la pregunta, ¿hasta qué punto se puede revertir, frenar ese proceso que se advierte en el reportaje de que antes de que termine este siglo? Es decir, es cuestión de que a lo mejor en unos 70 años ya algunas poblaciones, algunas ciudades puedan estar bajo el nivel del agua porque pueda crecer hasta 2 metros. ¿Eso es factible detenerlo si se corrige en este momento o eso es un inevitable que obliga a los gobiernos a considerar cómo se va a manejar esa subida del mar en este momento, antes obviamente para proteger a las poblaciones? Bueno, la ciencia nos dice que hay algunos aspectos de la crisis climática que ya son irreversibles. Estamos viendo que el nivel del mar sigue aumentando y seguirá aumentando en las próximas décadas. Esas son las malas noticias. Las buenas noticias son que tenemos los medios económicos, los medios científicos, la tecnología para que no lleguemos a este punto sin retorno, a este ciclo en el que la atmósfera llegaría a un constante caos. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta en este sentido es que sí podemos hacer mucho en este sentido. La ciencia nos dice que de aquí al año 2030 tenemos que reducir el consumo de combustibles fósiles en un 45%. Y de aquí al año 2050 lo tenemos que reducir por completo. Es decir, que tenemos que avanzar la economía de energía limpia, de la energía solar, de la energía eólica, de la energía que realmente nos va a salvar de este problema. Tenemos los recursos para llegar a este punto. Lo que no tenemos en muchos casos es la voluntad política. En ese sentido, y no solamente aquí en Estados Unidos, sino en cualquier parte del mundo, cualquiera de los ciudadanos que nos están viendo ahora mismo tienen que exigir responsabilidades a los políticos y a los representantes que tienen el poder en sus manos para que no lleguemos a este ciclo sin fin. Te entiendo perfectamente y al regreso me gustaría que habláramos sobre lo irreversible, porque como usted dice, podemos hacer las cosas bien de aquí al 2030, 2050 y bueno, frenar este impacto negativo. Obviamente es un planeta que después va a ser muy difícil de vivirlo, pero sobre lo irreversible, esto que acabamos de asomar de la crecida del mar 2 metros, esto va a ocurrir en algún momento dentro de 70 décadas, aproximadamente 7 décadas, 70 años, señor Javier, porque entonces la pregunta es que esa es una realidad inminente a la que hay que ya empezar a atenderla con tiempo, porque ahí hay poblaciones, ahí como dice usted, hay desarrollos, caso Miami, que debería contemplarse de aquí a allá ante esa amenaza asomada en este reportaje y también pues confirmada por usted. En unos minutos nos comenta, por favor. Como un campo de guerra quedó buena parte de la zona residencial de Valencia en el estado de California. Un sistema de baja presión cubre toda la costa y traerá periodos de lluvia y nieve en las montañas, junto con ráfagas de viento. Afectará la zona metropolitana de Los Ángeles y San Francisco. La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, advirtió a los californianos que tomen medidas para protegerse de la tormenta, que además de inundaciones, puede ocasionar deslaves y derrumbes. Es la primera vez que veo caer grandes árboles como este y muchos de ellos. Ramas, la corteza de aquí tiene grandes ramas cayendo. Sabes, la noche en que esto sucedió, el viento simplemente aullaba. Las autoridades en el condado de Sacramento han pedido a los residentes que no viajen a las montañas.
Recibimos llamadas de los vecinos y vinimos enseguida. Me dijeron que la tierra estaba temblando. Fue tan fuerte que los despertó a todos y a la señora que vive al lado. Su casa, por supuesto, estaba devastada. El mal clima seguirá acompañando a la Sierra Nevada de California. El pronóstico advierte que podrían caer hasta 213 centímetros de nieve. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos dijo que las tormentas invernales continuarán acercándose a California y Nevada hasta el miércoles. También hay advertencia de tormenta invernal para las áreas que incluyen Connecticut, Nueva York, Massachusetts, New Jersey y Rhode Island. Seguimos con Javier Sierra, quien es portavoz del Sierra Club y como hemos visto en Estados Unidos, por ejemplo, en los últimos días ha sido azotado por tornados, por fuertes vientos, por intensas lluvias, además de la fuerte tormenta invernal que afectó a parte del país. Y ahí sumo esto con lo anterior, porque hay una realidad. Y sobre la base de esa realidad, actuar con criterio de lo que ya está afectado y, por supuesto, como usted dice, ver qué corregimos para que esto no continúe, no se acentúe y en la medida posible incluso en algunos casos disminuya. Pero, ¿qué de lo que ya estamos viviendo no cambiaría? ¿Qué sería irreversible? Le preguntaba al señor Javier. Y también en esa realidad, con el criterio que corresponde, los gobiernos cómo están actuando. ¿Quiénes están sumando más? ¿Quiénes están sumando menos en la atención del ambiente? Bueno, Gladys, nos encontramos en una emergencia planetaria. Como estaba reportando tu compañero, intensas olas de frío y calor, sequías, tormentas que son de inusitada potencia, se suceden con pasmosa frecuencia, no solamente aquí en Estados Unidos, sino realmente en todo el mundo. Hay que actuar, es imperdonable. Y llegamos a un punto en el que tenemos que citar esto. Es imperdonable que la industria de energía sucia siga comportándose como si fuera el año 1950, ignorando sus propias conclusiones científicas que hace medio siglo predijeron con enorme exactitud la crisis climática que hoy sufrimos todos. Y entonces tenemos que tener también muy en cuenta que los países que menos han contribuido a esta crisis climática, que es prácticamente todo el hemisferio sur, incluyendo, por supuesto, América Latina, son los países que menos contribuyeron y son los países que están pagando las mayores consecuencias de todo esto. En otras palabras, desarrollado, Estados Unidos, Canadá, la comunidad europea, Australia, etcétera, son los que tienen que contribuir para que países como los nuestros en América Latina puedan prepararse para esta emergencia planetaria, se puedan preparar para al menos paliar las consecuencias de este clima extremo en el que estamos viviendo. Es imperdonable que países como Estados Unidos y el resto de los países que acabo de mencionar no actúen. De hecho, ya en el año 2015, todos estos países desarrollados se comprometieron a poner un fondo mundial de 100.000 millones de dólares para que los países que más están pagando las consecuencias de la crisis climática se puedan proteger contra ella. Hemos llegado solamente a una fracción de esta cifra. Estos países realmente tienen que cumplir con sus promesas. Un compromiso gigante, exacto, pero como también el ciudadano común, y ahí la pregunta, porque al final todos somos corresponsables. Por un lado están esas políticas públicas que dejan pasar, permiten o pueden poner freno a este tipo de desarrollos perjudiciales para el ambiente. Pero por otro lado está la cotidianidad, en esa cotidianidad que tanto influimos o no en ese efecto negativo sobre el planeta. Señor Javier. Bueno, como cualquier persona, como cualquier ciudadano del mundo, lo que tenemos que tener en primer lugar es una conciencia de usar los recursos de la tierra de una manera responsable, especialmente los recursos energéticos, no abusar de ellos, porque en muchos casos seguimos abusando de ellos en verano o en invierno. Pero yo creo que, no solamente yo, realmente todo el movimiento ambiental, lo que más podemos hacer, la responsabilidad más grande de cualquier ciudadano del mundo es exigir en rendición de cuentas a todos nuestros políticos, a todos nuestros funcionarios electos, qué es lo que están haciendo. Están de parte de la industria de energía sucia, cuyo plan comercial incluye, lamentablemente, la destrucción de la atmósfera del planeta, o están de parte
de nuestros hijos y de nuestros nietos van a proteger realmente el único planeta en el que conocemos que exista la vida en todo el universo. Van a proteger la atmósfera de la que todos dependemos, van a proteger la biosfera de la que todos dependemos, van a seguir incentivando la energía limpia y renovable para acabar con esta crisis climática. Eso es, yo creo, creemos todos, que es la pregunta que tenemos que hacer. Claro, pero ya para terminar en el minuto que me queda, señor Javier, una pregunta, porque cuando uno revisa la historia de la humanidad del planeta, muchos fenómenos se han dado, incluso han cambiado geografías, cantidad de cosas, bueno, han muerto especies en esa situación constante del planeta, de esos cambios naturales del planeta. Y ahí la pregunta, hoy que tenemos información de esa realidad que ya estamos viviendo, alterada por nosotros, pero también, bueno, parte de una naturaleza del planeta, ¿qué tanto con criterio de realidad podemos protegernos de lo que ya es inminente? Algunas poblaciones, me imagino, deben hasta contemplar una reubicación, porque es parte de una dinámica planetaria que nos puede poner en riesgo, vulnerables, más vulnerables. ¿Eso no debería ser así con la información que manejamos hoy en día? Sin el miedo a que no generar pánico, pero es que la información es vital. La información es vital, Gladys, pero también tenemos que tener en cuenta que somos seres humanos, no somos ángeles. Mira, te cito algo que es realmente importante. El Banco Mundial hace unos meses predijo que en los próximos 10 años a Estados Unidos van a llegar unos 4 millones de personas de Centroamérica debido fundamentalmente a razones climáticas, al cambio climático, a que estas personas no pueden mantenerse, no pueden tener la economía sustentable que les mantiene en Centroamérica. Van a subir, van a ir hacia el norte, van a ir a Estados Unidos. Y esto no es solamente aquí en el hemisferio occidental. Ya existe una barrera completamente llena de ametralladoras y cañones, etcétera, que separan a Bangladesh de la India. ¿Por qué? Porque están viendo que Bangladesh se está inundando cada vez más y estas personas no tienen otro sitio donde ir. Claro. Este es el gran problema, ¿ves? Estamos hablando de migraciones bíblicas en las que la gente no se va a quedar sentadas, no se van a quedar sentadas ahogándose, muriéndose de sed o de hambre. Tienen que ir a algún sitio. Entonces, pero ese es el digamos que el resultado al que no debemos de llegar. Y el desafío que tenemos por delante exactamente para protegernos. Muchísimas gracias, pero con información que siempre es vital, obviamente, y políticas públicas eficientes, con criterio y un criterio alineado al cuidado del planeta y al cuidado de las poblaciones. Muchísimas gracias, señor Javier Sierra. Tenemos que hacer una pausa y al regreso a mi editorial, que hoy lo dedico, por cierto, al proceso natural de envejecimiento, a la biología del cuerpo. Lo titulo "Ya no tienes edad".